regresó el maestro Jaime Hernández, quien nos daba su opinión. Querido Jaime, nos dabas tu opinión acerca de esta campaña lanzada por Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba directamente contra la austeridad del gobierno. Pues parece que estos señores están muy agarrados de la chichi de los privilegios y no están dispuestos a soltarla. Así es, y fíjate que como parte de esta campaña, tú sabes que durante las presidencias de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se fue creando una red de, digamos, de colaboracionistas, por decirlo de manera más clara. Una red de colaboracionismo que se fue infiltrando en los famosos think tanks, es decir, los famosos organismos de cabildeo político en Estados Unidos, pero también que se fue incrustando poco a poco en medios de comunicación como The Washington Post, como en Univisión, etcétera, etcétera. Bien, ya ayer hablábamos de cómo Lorenzo Córdoba se dispone a viajar a Washington para protagonizar su pataleo. Ahí en el Instituto de México, Lorenzo Córdoba va a quejarse de lo mucho que lo maltratan acá en México el presidente y que va a denunciar que el INE está enfrentando muchísimos desafíos, pero advierte también que no va a ser fácil alcanzar, no va a ser fácil, lo dice así, transigir. Ya desde antes de llegar a Washington lo está anunciando. Entonces, este va a ser el tono con el que va a llegar a Washington. Bien, como puedes darte cuenta, en las redes sociales ya hay gente que se está sumando, Pedro Férez de Con, y le echas un vistazo a latinos, ya Broso y Carlitos Loret de Mola ya también están trabajando en esta estrategia. Bueno, ¿qué es lo interesante de esta red que crearon desde hace tiempo? Gente que está vinculado a Claudia X González, Amparo Casar, toda esta gente que orbitaba en torno a Claudia X González. Hace aproximadamente 2 años se creó una unidad de opinión del Washington Post, una unidad de opinión que regenta, que administra un personaje que se llama Mael Vallejo, que tiene actualmente una columna en Milenio. Mael Vallejo durante mucho tiempo trabajó en medios como Animal Político, Más por Más, es decir, siempre orbitaba ahí en torno a las proximidades de Claudia X González. Hace 2 años lo designaron como el editor en español de la página de español para América Latina. Y uno de los primeros fichajes de Mael Vallejo fue Carlos Loret de Mola. Y yo recuerdo, claro, ¿te acuerdas cuando Carlos se va de Televisa y dice que el gobierno de López Obrador anda detrás de él? Pues lo acoge en su seno Mael Vallejo para que escriba para el Washington Post. ¿Qué es lo interesante de este proyecto del Washington Post en español? Uno, la unidad de español del Washington Post no depende de la dirección del Washington Post ni de la sección editorial del Washington Post. En pocas palabras, va por libre. Entonces, Mael Vallejo tiene autonomía absoluta de contratar, ofrecerles un espacio al Washington Post a aquellos periodistas, columnistas, analistas mexicanos y de otros países, ¿no? Pero fíjate la estrategia marcada por Mael Vallejo para evitar que Carlos Loret de Mola cayera en desgracia. Lo rescata, lo pone como columnista del Washington Post. Yo me acuerdo que Carlos Loret de Mola anunció a bombo y platillo que lo contrataron, lo ficharon como columnista del Washington Post en español. Pero alguna vez cuando yo le preguntaba a Mael Vallejo, oye, ¿por qué elegiste a Carlos Loret de Mola? Dice, bueno, pero también elegí a otros periodistas, ¿no? Y efectivamente Mael Vallejo se da la tarea de poner en un mismo canasto lo que yo llamo manzanas podridas con manzanas buenas. Es decir, mete una manzana podrida como Carlos Loret de Mola en el canasto y luego mete a otros periodistas que no tienen escándalos tras de sí y de esta manera lava la imagen de Carlos Loret de Mola, ¿entiendes? Y esto permite que Loret de Mola, en lugar de caer en desgracia a raíz de los escándalos
por los montajes de la familia de Israel Vallarta, en lugar de recibir el peor castigo, de ser denostado, a que se le aplique el ostracismo, no, resucita por cortesía de Mael Vallejo, que, insisto, forma parte de un grupo más grande. Así es que al resucitarlos, al lavarles la cara a estos periodistas, los vuelven a colocar en la parrilla de entretenimiento de Líneas de Opinión para que sigan trabajando a favor de esta causa. Esta es una red de opinión, de opiniones, de opinólogos que se ayudan entre sí mismos para seguir manteniendo las principales trincheras informativas y cuando, claro, uno se queda extrañado que el Washington Post, antes estaba Marty Baron, que era hoy exdirector del Washington Post, que ya se retiró, anunció su retirada, uno le extrañaba cómo es posible que Marty Baron, un gran periodista que fue corresponsal en Argentina, domina perfectamente el español, no haya permitido que se le colara un personaje como Carlos Loret de Mola. Y el problema es ese, que justamente dejan esa potestad de decisión en una persona como Mael Vallejo, que decide, tú, Carlitos Loret de Mola, pero al mismo tiempo tú, Ricardo Rafael, o quien sea. Y claro, ¿quién no va a querer escribir en las páginas del Washington Post en español? Yo conozco a más de uno que se van de culo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esto es muy interesante, la forma en que se ha creado este circuito para lavar reputaciones, pero también, querido Vicente, para destruir reputaciones, para echar veneno. Y cuando tú escuchas hablar a Mael Vallejo diciendo que ellos en la página de opinión del Washington Post son muy meticulosos, son muy cuidadosos a la hora de elegir a sus colaboradores, que procuran que sean buenos periodistas, que escriban bien, que sustenten sus artículos con hechos, cosa que nunca sucede con Carlos de Mola. Tú dices, oye, aquí hay alguien que está mintiendo como un bellaco, y creo que es Mael Vallejo, para justificar así el fichaje de periodistas que son reciclados en medios de Estados Unidos. Fíjate, qué interesante historia, ¿no? Porque saben además que los medios internacionales dejan muy apantallados a muchos mexicanos, a muchos periodistas. ¿Qué te parece? Pues me parece hasta preocupante lo que nos planteas, esta estrategia de lavar reputaciones o destruir imágenes. Y creo que esto también se da para el golpeteo desde Estados Unidos hacia México, en el caso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si recuerdo bien, otro de los fichajes del Washington Post fue el de León Krause, el hijo de Enrique Krause, que ahora fue catapultado a conductor de el segundo noticiero más importante de Univisión después de Jorge Ramos. Así que vayan sacando las cuentas. Y qué casualidad que tanto Carlos Loret de Mola como León Krause también son columnistas. ¿En dónde? En el Universal. Exacto.